Una operación de gran escala culminó con la incautación de aproximadamente 150 millones de dólares en lingotes de oro, desmantelando lo que se describe como una de las estafas más significativas vinculadas a metales preciosos en tiempos recientes. El caso no solo destaca por la magnitud del decomiso, sino por el perfil de las víctimas y el método empleado. La estructura fraudulenta se centró en convencer a personas mayores de que sus cuentas bancarias estaban comprometidas. Bajo esa premisa, los estafadores inducían a las víctimas a retirar fondos y convertirlos en lingotes de oro, supuestamente para proteger su patrimonio de un riesgo inminente. El volumen total incautado asciende a 150 millones de dólares en oro físico. Esta cifra refleja no solo la escala operativa de la red, sino también el alcance del daño potencial a individuos vulnerables. El caso adquiere relevancia adicional por el uso sistemático del oro como instrumento central del fraude. A diferencia de transferencias electrónicas o activos financieros digitales, el oro físico puede transportarse, fundirse y transformarse, lo que dificulta su rastreo posterior. La magnitud del decomiso evidencia que la red operaba a un nivel considerable. No se trataba de incidentes aislados, sino de un esquema estructurado con infraestructura logística y canales de procesamiento del metal. El descubrimiento y posterior incautación marcan un punto de inflexión en la investigación. La intervención permitió recuperar grandes cantidades de oro antes de que pudieran ser completamente integradas en el circuito de lavado. Este caso no solo expone un fraude financiero, sino también un patrón de manipulación psicológica dirigido a personas mayores, utilizando el temor como herramienta principal. El mecanismo del fraude estaba cuidadosamente diseñado para explotar la vulnerabilidad y la confianza de personas mayores. Los estafadores establecían contacto telefónico con las víctimas, afirmando que sus cuentas bancarias habían sido comprometidas o estaban en riesgo inminente. La narrativa se construía sobre la urgencia y el temor, dos elementos clave para inducir decisiones rápidas. Una vez generada la sensación de peligro, los delincuentes ofrecían una supuesta solución: convertir el dinero en lingotes de oro para resguardarlo de manera segura. Las víctimas eran instruidas a retirar fondos de sus cuentas y adquirir oro físico, creyendo que se trataba de una medida temporal de protección. El argumento central se basaba en la idea de que una entidad oficial, implícita o explícitamente presentada como autoridad legítima, recomendaba esa acción. La estrategia consistía en crear la impresión de que el procedimiento era necesario para evitar la pérdida total de los ahorros. El uso del oro no era casual. Al tratarse de un activo tangible, las víctimas podían percibir la compra como una acción concreta y prudente. El metal se presentaba como un refugio físico frente a una amenaza financiera abstracta. Una vez adquiridos los lingotes, las víctimas eran instruidas a entregarlos para su supuesto resguardo. En ese momento, el control sobre el activo pasaba completamente a manos de la red criminal. El esquema dependía de la credibilidad inicial de la llamada y de la presión psicológica ejercida. La combinación de urgencia, autoridad simulada y promesa de seguridad generaba un entorno donde las víctimas actuaban sin verificar la autenticidad de la instrucción. Este patrón no se limitó a casos aislados. La magnitud del oro incautado demuestra que múltiples personas fueron convencidas bajo el mismo guión. El desmantelamiento del esquema fraudulento se materializó a través de una serie de operativos coordinados en múltiples estados. Las autoridades llevaron a cabo redadas en Orlando, Florida, Atlanta, Georgia y en el estado de Texas, logrando la incautación de cantidades significativas de oro físico. En Orlando y Atlanta se decomisaron aproximadamente 100 millones de dólares en lingotes de oro. Estas incautaciones revelaron la dimensión operativa del esquema y confirmaron la existencia de infraestructura dedicada al procesamiento del metal. Posteriormente, en Texas, se confiscaron otros 50 millones de dólares en oro, elevando el total incautado a 150 millones. La distribución geográfica de los decomisos demuestra que la red no operaba de manera local o aislada, sino que mantenía presencia en distintos puntos estratégicos. La simultaneidad de las redadas sugiere una planificación investigativa prolongada. Las autoridades actuaron de manera coordinada para evitar que los activos fueran desplazados o fundidos antes de su incautación. El volumen de oro recuperado indica que una parte considerable del metal aún no había sido completamente integrado en el circuito de lavado. Este factor resultó determinante para que el monto total pudiera ser asegurado antes de su transformación irreversible. Los operativos no solo permitieron la recuperación de activos, sino también la identificación de instalaciones utilizadas como parte del esquema. Entre ellas se encontraba una refinería en Orlando que operaba como fachada dentro de la red. El alcance interestatal de la operación confirma que la estructura
tenía capacidad logística suficiente para transportar y procesar grandes volúmenes de oro. El oro fue elegido deliberadamente como instrumento central del esquema debido a sus características físicas y operativas. A diferencia de transferencias bancarias o activos digitales, el oro físico puede moverse sin dejar un rastro electrónico directo. Esta condición lo convierte en un vehículo atractivo para actividades ilícitas. Uno de los factores determinantes es la dificultad de rastrear lingotes una vez que cambian de manos. Aunque algunos pueden contar con números de serie, estos identificadores pueden desaparecer cuando el metal es fundido. El proceso de fundición elimina marcas distintivas y transforma el oro en una forma distinta, dificultando la vinculación con su origen. El esquema aprovechaba precisamente esa característica. Una vez que los lingotes eran obtenidos de las víctimas, se transportaban a establecimientos donde podían ser procesados. La fundición cumplía una función clave: eliminar cualquier trazabilidad asociada al lingote original. Tras ser fundido, el oro podía mezclarse con metal adquirido legalmente. Esta combinación generaba nuevas piezas o lingotes sin conexión visible con la procedencia ilícita inicial. De esta manera, el metal reingresaba al mercado formal como si se tratara de producto legítimo. El uso del oro físico también reducía la exposición a sistemas de monitoreo financiero automatizados. Las transacciones electrónicas suelen activar alertas en caso de movimientos inusuales. En contraste, el transporte físico del metal permite evadir ciertos mecanismos de supervisión. La elección del oro no respondía únicamente a su valor, sino a su capacidad de transformación. Al poder fundirse y redefinirse, el metal ofrece una vía para ocultar el origen de fondos obtenidos mediante fraude. Esta combinación de portabilidad, fungibilidad y posibilidad de fundición convirtió al oro en el vehículo ideal para la red criminal. El proceso de lavado de dinero dentro del esquema giraba en torno a la transformación física del oro incautado a las víctimas. Una vez que los lingotes eran recolectados, se transportaban a establecimientos vinculados con la red, incluyendo una refinería en Orlando que operaba como fachada. En esa instalación, el oro era fundido para eliminar cualquier número de serie o marca identificativa. La fundición no solo alteraba la forma del metal, sino que rompía la cadena de trazabilidad que podría vincularlo con víctimas específicas. Posteriormente, el oro fundido era mezclado con metal adquirido legalmente. Esta práctica permitía diluir el origen ilícito dentro de un volumen mayor de oro legítimo. Una vez combinados, los materiales se utilizaban para fabricar nuevas piezas, incluyendo joyería. Al transformarse en nuevos productos, el metal perdía cualquier conexión visible con el esquema original. La integración en inventarios comerciales formales dificultaba aún más su rastreo. La refinería en Orlando cumplía un rol central en este proceso. Funcionaba como punto de convergencia entre el oro obtenido mediante fraude y el circuito comercial regular. Su operación como fachada permitía presentar la actividad como legítima ante terceros. Este modelo de lavado dependía de rapidez y volumen. Cuanto más rápido se fundiera y transformara el oro, menor sería la probabilidad de recuperación por parte de las autoridades. El descubrimiento de la instalación y la incautación de grandes cantidades antes de su procesamiento completo resultaron decisivos para el éxito de la operación. La investigación que condujo al desmantelamiento de la red se inició tras una pista recibida a comienzos de 2025. Esa información permitió a las autoridades comenzar a rastrear un esquema que, con el tiempo, reveló una estructura de alcance internacional. Lo que inicialmente pudo parecer un conjunto de incidentes aislados, terminó identificándose como parte de una red organizada que operaba a través de múltiples jurisdicciones. La coordinación logística necesaria para mover y procesar grandes volúmenes de oro confirmó que no se trataba de actores independientes. A medida que avanzó la investigación, se estableció que la red tenía ramificaciones más allá de un solo estado. El carácter mundial del esquema indica que los responsables no limitaban sus operaciones a un territorio específico, sino que formaban parte de una estructura más amplia. El resultado de los operativos fue la detención de 19 personas. Entre los arrestados se encontraban 2 individuos que dirigían la refinería de oro en Orlando, identificada como pieza clave dentro del sistema de lavado. Las detenciones no solo interrumpieron la operación en curso, sino que también permitieron asegurar el oro antes de que pudiera ser completamente fundido y redistribuido. La acción coordinada evitó que una parte significativa del metal desapareciera en el circuito comercial. La magnitud de los arrestos refleja la dimensión organizada del fraude. La estructura requería roles definidos en captación de víctimas, transporte de oro, procesamiento y redistribución. El avance de la investigación demuestra la importancia de la cooperación interinstitucional cuando se enfrentan esquemas que combinan fraude financiero y manipulación física de activos.
Uno de los resultados más relevantes del operativo fue la recuperación de fondos para parte de las víctimas. En Texas, la mayoría de las personas afectadas lograron recuperar su dinero tras la incautación del oro. Este desenlace no elimina el impacto emocional y financiero sufrido, pero representa un resultado significativo dentro de un esquema de esta magnitud. La recuperación fue posible debido a que una porción considerable del oro aún no había sido fundida ni integrada completamente al circuito comercial. De haber sido transformado en nuevas piezas o mezclado en volúmenes mayores, la trazabilidad habría sido prácticamente inexistente. El caso pone de relieve la vulnerabilidad de personas mayores frente a esquemas que combinan urgencia, autoridad simulada y activos físicos. La instrucción de comprar oro como mecanismo de protección se presentó como una solución legítima ante una amenaza fabricada. La advertencia final es clara. Ninguna agencia gubernamental legítima contactará a ciudadanos para informar que su dinero está en peligro, ni les indicará comprar oro a desconocidos como medida de seguridad. Este tipo de llamada constituye una señal inmediata de fraude. La recomendación se extiende especialmente a familiares con padres o abuelos de edad avanzada. Informarles sobre este tipo de tácticas puede prevenir pérdidas significativas. El caso demuestra cómo un activo históricamente asociado con estabilidad y protección puede ser instrumentalizado dentro de un esquema criminal. La combinación entre manipulación psicológica y características físicas del oro permitió que la red operara durante un periodo prolongado. El decomiso de $150 millones y la detención de 19 personas marcan un punto decisivo en la desarticulación del esquema. No obstante, la prevención y la educación continúan siendo herramientas fundamentales para evitar que fraudes similares vuelvan a repetirse.